Gracias por atender a nuestro mensaje en este domingo que ya abordamos el primer domingo de Cuaresma. Concretamente se llama ese domingo, es decir, en el vulgo se habla el domingo de las tentaciones, pero ciertamente son nuestras luchas en Cristo y nuestras victorias. San Agustín de Hipona decía: Cristo fue tentado por el diablo, pero en Cristo también tú eras tentado, porque Cristo tomó de ti su carne, pero de sí tu salvación, de ti su tentación y de sí tu victoria. Por eso en el prefacio propio de este primer domingo de Cuaresma, después de la oración sobre las ofrendas, dice: por él nos concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Corresponde pues al prefacio del primer domingo de Cuaresma. La liturgia de este primer domingo de Cuaresma une la figura de Cristo con la de Adán. Somos solidarios pues el uno con el otro, escribe San Pablo en la carta a los Romanos, solidarios en el pecado en Adán y solidarios en la salvación y la gracia en Cristo Jesús. Así que en la primera lectura, nuestros antepasados hebreos sucumbieron en el desierto ante los ataques de la serpiente. En el Evangelio Jesús triunfa sobre el demonio. Al principio, pues, de este tiempo de Cuaresma, reconocemos nuestro pecado. Con el Salmo le pedimos a Dios que borre y nos conceda la gracia de la salvación. Vamos pues a entrar directamente al Evangelio para ir considerando estas enseñanzas. El texto que nos ofrece dice así, comienza el relato diciendo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. La primera línea ya es significativa. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús pues en el bautismo lo conduce luego al desierto. Es el Espíritu Santo quien guía en el desierto para afrontar las pruebas de nuestra fidelidad. Esto no nos debe extrañar. Sabemos, por ejemplo, la prueba de la fidelidad del patriarca Abraham, ¿verdad? En el capítulo 22, versículo 1 del Génesis. Si bien en este relato hay una diferencia, quien prueba, pues en el Evangelio, es el diablo. Pero vamos un poco al escenario, el lugar donde esto acontece. La tradición ha creído ver en el lugar, en el altiplano que se encuentra sobre el actual Monte de la Cuarentena, justo pues al occidente de Jericó. Pero esto no es más que una hipótesis. El desierto es obviamente un lugar geográfico, pero particularmente en la Biblia es también un espacio cargado de simbología. En este caso se nos remite al caminar del pueblo de Dios por el desierto en la Pascua. Ahí el pueblo fue tentado, como lo vemos en Éxodo 17. Los personajes que aparecen, bueno, el primer personaje es Jesucristo. Como lo hemos señalado antes, aquí aparece en la condición de Hijo de Dios. Venimos del tema bautismal. Las tentaciones ponen a prueba su obediencia de Hijo de Dios, de la misma manera como fue probado Israel en el desierto para verificar
si estaría en condiciones de observar o no los mandamientos de Dios. Además de Jesús tenemos al diablo. El término diablo es en griego y significa separar, dividir. Diablo significa obstáculo, por eso separa. También aquí es llamado el tentador. Este segundo término destaca su rol pues de seductor. Busca apartar de la comunión con Dios. Así lo hizo con Job y ahora también con Jesús. Ataca a quien viven en comunión con Dios y a quien Dios pues ha elegido. Pues bien, el mismo Jesús, que poco antes ha visto el cielo abierto, también ahora ve el poder del mal. Pero veamos un poco el tiempo. Jesús permanece en el desierto, dice el texto bíblico, 40 días y 40 noches. Se trata de días completos, pues. El número 40 es el clásico para designar la generación israelita del desierto. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto, dice Deuteronomio 8:2. También hay aquí un valor simbólico que está conectado con lo que sigue. Acerquémonos a la circunstancia. En ese tiempo Jesús ayuna. Jesús vive en la experiencia de Moisés en el desierto. Dice, permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esto está en Deuteronomio 9:9. Para Moisés, ese fue preludio, la recepción y la proclamación de la ley de Dios. En el mundo bíblico el ayuno está conectado con la oración. El hecho de que se mencionen las noches, 40 noches, sugiere vigilias. Es decir, si pasa el día y la noche, dice está en vigilia, está vigilante. Y esa es la nota particular que tiene el texto para indicarnos que Jesús está en ayuno, sí, pero está velando y orando, velando, es decir, está en vigilia, por eso se da cuenta de lo que viene a continuación. Esto mismo es lo que le pedirá pues a los discípulos que hagan para hacerle frente a la tentación. Esto estará en 26:41 cuando diga, velad y orad para que no caigáis en tentación. Es tanto el ayuno que Jesús al fin sintió hambre, dice el texto. Esta constatación, pues la debilidad física es la antesala de la tentación que viene enseguida. Acerquémonos a la primera tentación. Cuando el hambre aprieta, entra el ataque del tentador. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo se dirigió a Jesús llamándolo Hijo de Dios, pero en forma condicional, si eres Hijo de Dios. Sabemos que en Palestina pues las piedras se parecen en su aspecto exterior a los panes. Sin embargo, la cuestión es de fondo. Con la propuesta de transformar las piedras en panes, el diablo le pide a Jesús que utilice el poder que le viene de su altísima dignidad, de su comunión con Dios. Lo invita a rebelarse contra Dios y a separarse de Él. Y en el pasaje del Antiguo Testamento, mientras el pueblo permanecía en Kibrot, añoraba los viejos tiempos de la abundancia, pues en Egipto, dice el texto antiguo, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto y de los pepinos, los puerros, las cebollas y los ajos? Está en Números 11:5.
Ahí la insatisfacción se volvió lamento. En cambio ahora tenemos el alma seca. No hay nada de nada. 11:6. Así como Israel también Jesús fue expuesto a la tentación de los alimentos, invitado a usar su poder pues en beneficio personal. Pero ¿cuál es la respuesta que le da Jesús al diablo? Jesús no solo rechaza la propuesta del diablo, sino que le da los argumentos de su negativa. Es un beneficio propio que él realiza su misión, sino en función de la realización de la voluntad de Dios, expresada pues en toda la Sagrada Escritura. Para decirlo, Jesús acude a la misma palabra de Dios, a la manera como lo hacían los grandes maestros de Israel. Sus palabras están tomadas de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así Jesús señala, más importante que el pan para el hombre es la palabra de Dios y su puesta en práctica, es decir, la obediencia. Cuán importante es acudir a la palabra y vivir de ella. En el pensamiento bíblico sapiencial, la palabra de Dios era en cuanto guía para el proyecto de vida, considera así la vida verdadera. Este árbol de vida para los que ahí están nacidos, dice el texto, porque la palabra de Dios son vida para los que la encuentran y curación para toda carne. Proverbios 3:18. Conocemos pues un antiguo dicho rabínico que decía, la Torá es grande, de hecho, da vida a aquellos que la ponen en práctica tanto en este mundo como en el futuro. Lo que Jesús hace ahora, apoyarse en la palabra y vivir de ella, es lo que le pedía luego a sus discípulos. El que haga la voluntad del Padre Celestial entrará en el reino de los cielos. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, tal como lo dijo en Mateo 7, 21 y 24. Ahora acerquémonos a la segunda tentación. Viene ahora el primer desplazamiento. Viendo entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa y le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación. El diablo se acerca a Jesús y lo lleva consigo. El nuevo lugar de la tentación es la ciudad santa, o sea, Jerusalén, y dentro de ella el templo. Lo pone, dice, sobre el alero del templo. Quizás se trate de un punto más alto del templo, podría pensarse en la esquina sur de la muralla del templo que da hacia el torrente Cedrón, donde cae un abismo vertiginoso. Ahora es el diablo quien toma la iniciativa para citar pues la Sagrada Escritura, y de hecho toca el Salmo 91, 2 al 3. El diablo le recuerda a Jesús que en su calidad de Hijo de Dios goza del privilegio de una extraordinaria protección de Dios, así como lo pone el Salmo. Le dice, tírate abajo. Arrojarse de tal altura desde donde, sin el auxilio extraordinario de Dios, le espera pues una muerte segura. Suponía una gran audacia. Se esperaría pues de Jesús un vuelo espectacular o un ejército de ángeles
viniendo enseguida en su auxilio. Como dice el Salmo, en sus manos los ángeles te llevarán. El hecho que Jesús esté en el templo es todavía más significativo. El orante espera recibir una protección especial de Dios cuando está en este espacio sagrado. ¿Cómo entender luego que Jesús ora en la cruz y aparentemente no se ha escuchado por el Padre, quien permite una muerte violenta? La respuesta de Jesús es la siguiente: de repente la discusión se pone áspera. Ahora es Jesús quien entra en el ataque. El diablo jugó a ser teólogo, citando la Santa Escritura y distorsionando su sentido de las palabras. Jesús entonces le dice tajantemente la frase del Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Precisamente la diferencia que hay entre la letra y el sentido está el núcleo de la tentación. Es verdad que Dios es bondadoso y asegura su protección, pero esto no quiere decir que haya que tomar al pie de la letra sus palabras y poner a prueba dicha bondad y protección mediante actos suicidas. Por eso el texto nos va a ir orientando hacia esta tercera tentación. Esta consiste en lo siguiente: todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele Jesús: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. ¿En qué consiste la tentación? El diablo lleva consigo a Jesús, llegan a un altísimo monte, a diferencia del monte de la transfiguración y del monte del final del Evangelio. Este monte no sabemos por dónde se encuentra, sabemos simplemente que es muy alto. Y ahí le muestra los reinos del mundo y su gloria. Y la condición es esta: si todo esto te lo daré si te postras adorándole. Detrás de esta tentación está entonces la idolatría del mundo consumista, centrado en ideales económicos y en la expansión del poder político mediante el aparato militar. En los tiempos de Jesús, el movimiento político era celota, soñaba con un Mesías que encajara dentro de estos ideales. En aquel tiempo, uno de la región judía obtendría el dominio sobre toda la tierra, escribió Flavio Josefo en la Guerra Fría en el numeral 6. Así pues, la tentación es clara: ser esclavos de un mundo que le da las espaldas a Dios, entrando en el juego sucio de la alianza política, y eso es lo que pretende el diablo. La respuesta es esta: la declaración de Jesús: temerás al Señor tu Dios, a Él solo servirás, no te postrarás ante nadie. Y por eso le dirá: apártate de mí, Satanás. Y el diablo se aparta, y como deja el texto, entonces el diablo lo deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Dice que el diablo se aleja de él, es verdad, pero lo que resulta al final es que, como dice, para tentarlo en otra oportunidad. Son pues tres grandes tentaciones también nuestras: las tentaciones del poder, del tener y del placer. Trabajemos todas estas tentaciones a fin de no caer en la trampa que nos pone el diablo. Al contrario, sigamos el camino del crucificado para alcanzar lo que es la voluntad divina. Celebremos pues ya este primer domingo de Cuaresma.